Marcela planteaba al comienzo del programa las sorpresas que habían tenido estas elecciones. Es por eso que en este bloque les presentamos a Claudio del Pla, del Partido Obrero, como así también Virginia Cornejo, de Propuesta Salteña. Dos partidos que han tenido una particularidad. Han sido la sorpresa, decíamos, ¿no? El Partido Obrero porque ha captado el voto muy importante para que su candidato Altamira pueda competir a nivel nacional. ¿Esto es fruto del trabajo que han llevado adelante la dirigencia o hay una desazón por parte del electorado y vota la opción? No, nosotros planteamos de entrada dos ejes. El primero, constituimos un frente de toda la izquierda independiente de la Argentina. Altamira no era solo candidato del Partido Obrero, sino de varias organizaciones. En segundo lugar, hemos planteado una causa democrática que no era solo el interés de nuestra organización, sino el problema de defender el derecho a votar libremente. Este sistema electoral de primarias y toda la reforma electoral, al contrario, busca condicionar la decisión del electorado. Es decir, busca establecer una especie de carrera de obstáculos. Primero, para constituirte partido, ponen requisitos que son completamente absurdos. Después te hacen hacer una interna obligatoria o una primaria obligatoria, aunque vos ya hayas decidido tus candidatos en un congreso, mediante asambleas o mediante el método que tu partido considere mejor. Y aunque tengas lista única, te hacen pasar por una elección. Es decir, lo cual implica gastos económicos, implica una cantidad de arbitrariedad. Es decir, la injerencia del Estado en la vida interna de los partidos políticos, cosa que nosotros rechazamos. Los partidos tienen que ser organizaciones libres, ¿no es cierto?, que conforme a sus ideales, a sus propósitos y a su decisión se organicen. Lo sigue aquel que está de acuerdo y que no está de acuerdo no lo sigue. Pero no tiene que venir el Estado a decidir con normas como esta quién participa de una elección, quién no participa. Entonces nos dirigimos a todo el pueblo argentino y dijimos, mire, en defensa del derecho a poder elegir libremente, para que esté la opción de la izquierda y lo que nosotros representamos, no simplemente como una cuestión democrática, sino las grandes causas populares por las cuales nosotros todos los días batallamos y queremos batallar en el Parlamento y demás, para que no nos silencien, dijimos en la campaña electoral, le planteamos a la gente que nos ayude con su voto. Entonces hemos obtenido 500.000 de votos en todo el país, un gran eco de esta campaña, que además se manifestó previamente en 500 intelectuales y profesores universitarios que firmaron adhesiones, se manifestó en un conjunto de periodistas que decidieron hacer campaña a favor de esta idea en redes sociales. Ahora, ¿usted cree que este cambio, porque hay un cambio en el mensaje, ¿no? Es como que ustedes ya fueron por el positivo, voten no porque si no desaparecemos, ¿también haya llevado más votos a ustedes? Bueno, el planteo no fue voten no si no desaparecemos, fue defendamos positivamente la causa de que estas banderas que nosotros levantamos, la lucha por el 82% móvil, el salario igual al costo de la canasta familiar, la lucha contra el trabajo en negro, tengan una voz en el proceso electoral. Es decir, que fue algo muy positivo lo que hemos planteado. No era no era un voto, digamos, el recurso a la pena, no, era un recurso para ir adelante, para ir por más. ¿Sí? Entonces yo creo que la gente ha valorado esto porque además las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda no solo decimos esto. El protagonismo en toda la lucha social de las organizaciones que integramos el Frente de Izquierda es muy, muy amplio, en cada una de las cosas de las que hablamos. Y entonces yo creo que hemos cosechado una larga lucha, las consecuencias o el fruto de una larga lucha política, y bajo esta forma en que presentamos, digamos, nuestra campaña, logramos tocar una sensibilidad, una causa que la gente decidió que era valedero apoyar, y por eso 500.000 de personas nos han permitido pasar, y en el caso de Salta, mucho más que eso, han colocado a Pablo López en un piso muy importante de votación como para, dando otro salto, discutir el ingreso al Parlamento Nacional. Ahora, Virginia, ustedes también con una elección muy buena, Propuesta Salteña, sumado a un frente de la Unión Cívica Radical, algo que parecía a veces que estaba en pañales, pero que han logrado un muy buen posicionamiento, aún superando al Frente Salteño. ¿Cuál es la evaluación que han hecho después de esto? Bueno, creo que Claudio ya fue diciendo algunas cosas muy interesantes. Esto de conformar los frentes, hasta el Partido Obrero tomó la decisión de formar un frente, única manera de poder, de alguna manera, ir hacia una elección donde vemos que los frentes electorales que arma el oficialismo y donde se pone una enorme cantidad de recursos son prácticamente aplastantes. Así que doble el triunfo nuestro
de haber logrado armar este frente con la Unión Cívica Radical y una experiencia muy interesante. Fue el único frente político que estrenó realmente esta ley, con todos sus defectos, este día domingo, porque tuvimos internas. Y eso también nos permitió ver algunas cosas muy importantes. Esta interna que afrontó el Frente UDES, Unión para el Desarrollo Social, con 2 listas, la nuestra encabezada por Bernardo Biela, por una salta de pie, y la otra cantera popular por este señor Asenato, nos hizo ver cosas como, por ejemplo, que si ya era complejo el uso de los medios de publicidad, si ya era complejo acceder a algún recurso, como lo prevé la ley, escasos por cierto, nosotros lo tuvimos que dividir en 2. Y casi lo tenemos que dividir en 3. Y esto nos deja compitiendo en una enorme desventaja, y es un tema a analizar, porque entonces no estamos siendo justos, estamos siendo muy injustos y le estamos quitando posibilidades a todos los que se presenten internamente a definir quiénes van a ser sus candidatos. Así claro, porque se destacan los beneficios de participar en una interna, y en este caso, si les resta fuerza... Te castigan por estar dentro de una interna. Independiente de lo que es rendir cuentas, yo decía, si a Joclender le hubieran pedido que rinda tanta cuenta, capaz que no hubiéramos tenido tanto problema, pero resulta que a nosotros nos... estará bien, uno no critica, digamos, negativamente, pero son tantos los requisitos que se tiene que pasar que también se hace esto muy complejo. Pero bueno, nuestra experiencia fue doblemente positiva. Enfrentamos una interna, ganamos dentro de esa interna y conseguimos ser la segunda fuerza política en esta provincia, la fuerza más votada después del oficialismo. ¿Y con esto se sienten revalidados y con fuerzas para afrontar la elección de octubre? Teniendo en cuenta que suponemos que van a llamar al resto de los que se presentaron en las internas. Mira, Marcela, lo que ha quedado totalmente en claro, quien salta más del 40% de los votantes no está de acuerdo con el modelo. Y ahí está nuestra línea de trabajo. Y aparte, para quienes nos escuchan, la verdad, Marcela, es muy importante destacar lo siguiente. Para que exista democracia tienen que existir instituciones y poderes fuertes. División de poderes, por ejemplo, es una de las grandes cosas. Si elegimos quién va a gobernar, elijamos también quién va a controlar cómo se gobierna. Y este, sin lugar a duda, va a ser el desafío que vamos a tener en estos días que nos quedan hasta el 23 de octubre, donde van a ser las elecciones definitivas. Sin lugar a duda también, todavía no hay quien ganó las elecciones. De acá hasta el 23 de octubre tenemos un largo camino para caminar y con muchas expectativas de acrecentar este porcentaje que hemos obtenido. Ya lo estamos acrecentando, les comento, porque en estas elecciones, en este recuento definitivo de votos, UDES está recuperando, y la lista nuestra por una salta de pie, muchos votos que han sido mal contabilizados. Ahora, Claudio, en este largo camino que falta por recorrer, ¿usted cree que el electorado va a cambiar su voto de acuerdo a la experiencia de esta elección primaria? Bueno, habría que ver, porque la elección se va a dar en un cuadro donde probablemente la Argentina sufra consecuencias de la crisis económica mundial. Habría que ver el ritmo de esta crisis. Por ejemplo, si golpea antes de las elecciones la economía argentina, eso puede incidir claramente. Por otra parte, es evidente que la oposición, digamos, al gobierno nacional, la oposición tradicional ha fracasado. Hoy la discusión de los candidatos presidenciales derrotados, bueno, hoy lo escuché a González Fraga, al vicepresidente Alfonsín, lo escuché también a Dualde, a todos los que están discutiendo a ver qué van a hacer, porque han quedado tan desplazados, o sea, tan sin chance, que se han puesto a pensar que la próxima sería una elección parlamentaria y no de presidentes. Nosotros hemos logrado vencer... ¿Y está bien plantear que sea una elección parlamentaria y no de presidente en virtud del gran caudal de votos de diferencia que existe entre Cristina y el resto de los candidatos? Por lo siguiente, siempre cuando se discute una posición parlamentaria o un ejecutivo, en definitiva se está discutiendo un planteamiento político. Un partido es más pequeño, está en ascenso, pelea por esas posiciones en un parlamento, tiene mayores chances y pelea por un ejecutivo. Pero el problema son las alternativas políticas. Es decir, el gran tema de la próxima elección
es si esto que nosotros conquistamos, canalizando una corriente popular, logramos que también se manifieste, en nuestro caso sí, efectivamente, en que esta voz esté presente en el Parlamento Nacional por primera vez y que esté presente en todas las legislaturas de provincia. Ahora, en 15 días estamos en elecciones en Tucumán. Y los datos de Tucumán también darían la posibilidad de que por primera vez haya un legislador nuestro en la legislatura tucumana, que es una especie de monopolio de Alperovich, con 60 colectoras a legisladores en la capital de Tucumán. 60, la gente no va a saber dónde están los votos. Queremos quebrar ese monopolio político con una representación de la izquierda del Partido Obrero. Así que yo creo que va a ser ahora vamos a tener un poco más de tiempo para debatir ideas, es decir, para contraponer el planteamiento. ¿Cuál es la agenda? Por ejemplo, le escuché a Vilariño decir que ellos van por la obtención de la totalidad de los legisladores del noroeste. Es decir, quieren que todos los de Tucumán, de Salta y de Jujuy vayan al Parlamento Nacional. ¿A qué? A levantar la mano. No, y a defender los mismos intereses que ha defendido hasta ahora Vilariño y todo el grupo de legisladores salteños. ¿Pero no cree que es el modelo que la gente votó el domingo pasado? No, seguramente hay otras consideraciones. No. Mira, aquí hay en el voto a la Presidenta de la Nación el domingo pasado hay varios elementos. El primero es por defecto. La oposición mayoritaria, tradicional, no ofrece ninguna alternativa y el gobierno a su vez adoptó parte del programa de la derecha. Así que se confundía completamente en términos de política lo que planteaban unos y otros, primero. Segundo, lógico, los que gobiernan sobre la base de una expectativa, ¿no es cierto?, que consiste en lo siguiente. Hay una cierta actividad económica. De esa actividad económica, una parte del pueblo tuvo alguna mejora. Hay una mayoría del pueblo que no obtuvo ninguna mejora, que sufre la inflación, que está viviendo penosamente, que no tiene vivienda, etcétera, etcétera. Pero incluso parte de esa mayoría del pueblo que no resolvió sus problemas, le han hecho creer, y esto es lo que explica la votación, de que si no es ahora, después sí vendrá la solución. Nosotros acompañaremos esta experiencia, creemos que esto no tiene fundamento, que esto no es así, y que va a ser una experiencia dolorosa y algunos anticipos de que esta contradicción fuerte que tiene este gobierno no se va a resolver positivamente, lo muestran la crisis de la vivienda en Jujuy, los gravísimos problemas que hay en el país de trabajo en negro, los grandes temas sociales, o lo que está pasando con las jubilaciones. Por ejemplo, hay una resolución del ANSES que destruye la jubilación docente. En Salta se está empezando a generar un movimiento, nosotros lo vamos a apoyar, y denota esa resolución del ANSES que no quieren pagar ni siquiera el 82% del haber de retiro. Sí, ya lo manifestaron. Han bajado la base de cálculo y entonces calculan el haber excluyendo los montos en negro, que son una parte muy importante del salario. Entonces, eso revela que el modelo no funciona. ¿Por qué? Porque el ANSES está viendo por dónde le cierran las cuentas y ha decidido, o casualidad, cerrarlas empobreciendo a los jubilados. Más allá de estos temas de campaña, hay temas, ustedes son legisladores provinciales y hay temas que preocupan realmente, como es el tema de la educación. Por un lado, el tema de que usted hace constante denuncia del estado de los edificios y esto que parece que al comienzo, ¿no?, del año es una pintada de cara a las escuelas y después las vemos en un estado lamentable, como las hemos visto el domingo para el día de las elecciones. Efectivamente, ustedes han recibido un revés el día de ayer en la Cámara de Diputados con un proyecto. Bueno, convengamos que con este oficial, ahí discrepamos realmente con Claudio. O sea, en la democracia tenemos que funcionar realmente con poder fuerte. Lo que vos me estás planteando es exactamente de lo que de alguna manera también nos tenemos que plantear quiénes somos candidatos a ser diputados nacionales. Yo soy candidata a ser diputada nacional y mi intención es ir a controlar, a poner equilibrio y a encaminar, digamos, cómo deben ser las gestiones ejecutivas. Bueno, lo de ayer es muy claro como un ejemplo. Nos aplican la mayoría absoluta. La Cámara de Diputados es un apéndice del Ejecutivo Provincial, donde se lo llama por teléfono y le dicen levanten la mano, bajen la mano, aprueben el proyecto, no aprueben el proyecto. Todo lo que plantea la oposición, bien entendida la oposición, tiene que ser volteado, no puede ser ni siquiera analizado. Y si es un proyecto de ley, te contestan, hermana, ganá las elecciones si querés que te aprobemos un proyecto de ley. Y esto lo digo con toda la intención, porque se
Todavía ¿En encima, esos términos se manejan? En esos términos se manejan. Oh, ese es un término muy liviano. ¿No han escuchado ustedes anoche lo que manifestó el presidente de la Comisión de Educación? ¿Qué le pasó? Bueno, no sé, yo Parece estaba que a punto le de faltaban buscar... algunos grados por cursar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ante la falta de capacidad de proponer ideas para mejorar esta problemática y de realmente buscar soluciones a temas de esta naturaleza, querer esconderlos atrás del grito, a través de la falta de educación, prácticamente estaba para que le demos una coramina. Eso lo único que hace es demostrar la falta de capacidad que se tiene para buscar soluciones a los problemas que existen. Y la primer falta que tienen es no quererlos reconocer. Ahí lo que necesitamos para nuestros edificios escolares es realmente que se entiendan que es un componente básico de la educación, que a mí no me pueden venir a hablar de calidad educativa si yo no tengo dónde dictarla, la calidad educativa. Y la falta de calidad en los establecimientos educacionales están en los públicos. Entonces yo digo, vos sos pobre, podés ir a cualquier lugar. Ese es el mensaje que han dado anoche, porque no tenían cómo justificar el no tener propuesta. ¿No les gustaba la mía? ¿Y por qué no hacen una propuesta superadora? No, los gritos no son propuestas de ninguna especie. ¿Qué es lo que pretendía mi proyecto? Que existe una columna vertebral encargada de planificar y de controlar. Recursos hay, miles de recursos, distribuidos por todas partes. Lo tenemos en obras públicas, en el UCEP, en el Ministerio de Educación. Ahora en los municipios, donde no están los recursos, es para el lugar donde son destinados. No pueden decir en esa legislatura, en esa Cámara de Diputados, que la planificación está en el presupuesto. Hay que ser demasiado cara rota, porque el presupuesto que se aprueba año a año, que aprueban estas inmensas mayorías acomodaticias que van este año para acá y gana el próximo gobernador, también van para donde está nuevamente el poder, porque eso lo hemos vivido. Ahora, Claudio, ¿qué va a pasar con esta lucha que también han emprendido ustedes con respecto a la desaparición de los Vespas, ¿no? Y un cambio en regímenes especiales que fue de un día para otro sin avisar a los involucrados, por sobre todo los docentes, alumnos y padres? Bueno, yo a juzgar por la tenacidad que tiene la lucha de los estudiantes y los docentes, creo que es una lucha que se va a mantener y que a la larga va a imponer su sentido y sus propósitos. Nosotros hemos respaldado esto porque entendemos lo siguiente: hay un gobierno que tiene una lógica de achique y tiene una lógica autoritaria. En materia de educación especial, particularmente, es un área muy sensible. No se puede entrar y atropellar y decir, bueno, acá, sin presentar ningún proyecto, sin decir cómo va a quedar la educación de adultos, qué va a pasar con los Vespa, sacar una resolución que diga desaparece la Dirección de Regímenes Especiales. Los antecedentes de esta ministra y los antecedentes de los últimos gobiernos son de querer achicar el sistema de educación de adultos. La reacción tiene que ver con datos objetivos, con una experiencia. No es cierto lo que dice la ministra, que acá hay una camarilla de docentes que quiere defender privilegios. Acá hay 16.000 estudiantes en los Vespa que defienden su derecho a estudiar y que no quiere que le cambien la regla de juego sin ser ellos parte de la discusión. Por eso, lo que yo he planteado y no se quiso discutir en la legislatura es que se deje sin efecto la disolución de regímenes especiales, que se convoque una suerte de congreso pedagógico y que discutamos todos los planteamientos que existen en la comunidad, que existen en la gente que tiene experiencia en este trabajo con adultos, que es el más difícil de todo, o la educación especial en general. Y entonces aportemos un proyecto que permita mejorar, ampliar, dotar de mayores recursos, es decir, sacar de la situación de precariedad en la que se cuenta actualmente la educación especial. Lo del gobierno parece un decreto dictatorial. No hay propuestas y hay arbitrariedad. ¿Cuándo entra en vigencia? Ya entró en vigencia, por eso han presentado el decreto y hasta el día de hoy todavía ni siquiera se ha reunido a discutirlo. ¿Y qué hacen con toda la gente que estaba trabajando? No, la han reubicado. El problema es que acá no tenemos un problema de orden laboral. Si la ministra me dijera no se va a perder ningún puesto de trabajo, yo igual denuncio el problema. Pero sí del sistema. Porque estamos hablando del sistema educativo. No es una jefa de personal la ministra de Educación. Es la ministra de Educación, tiene que presentar con qué política la educación de Salta va a salir de la crisis en que está metida, en donde del colegio secundario solo egresa el 37% de los que ingresa, ¿no es cierto? Y tenemos gravísimos problemas de calidad, tenemos gravísimos problemas de edificio.
Nosotros fuimos con una ley de emergencia educativa, nos la votaron en contra hace 1 año y pico atrás, 2 años. Una constante parece, ¿no? Llegamos al final del bloque, vamos a estar invitándolo seguramente en su condición de candidata y también de referente del Partido Obrero en vistas a estas elecciones del mes de octubre. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a usted. La verdad que me hubiera gustado terminar un poquito lo que estaba explicándole. El proyecto que anoche se rechazó era para que las políticas que marca el señor gobernador se cumplan, que los recursos y la planificación lleguen en resultado para las escuelas. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.